Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con Domingo Alberto Rangel como todas las semanas en su segmento Al Derecho y al Revés. Y Domingo Alberto, de verdad que las cosas están al derecho y al revés, ¿verdad? Resulta que Maduro va a inaugurar un estadio con bombos y platillos y resulta que cuando están jugando anoche contra Cuba se va la luz. Y bueno, y esa gente que contrataron ahí para hacer el servicio eléctrico, o sea, como que sabe bien poco, ¿no? Porque ni siquiera se le ocurrió poner una planta de emergencia ante un evento de tanta significación o algo por el estilo que sea para alimentar las torres, por lo menos, ¿no? Mira, lo que me han dicho ingenieros amigos míos que trabajaron por ese estadio donde comenzó Hugo Chávez, Ajá, incluso estuvo a punto de terminarlo, pero tenía graves defectos que tuvieron que repararlo con una empresa norteamericana. ok. Mira lo que me contó uno ingenieros es que eso tenía planta eléctrica, pero se la llevaron para otro lugar. Ah, como lo que pasó a Margarita, que se la llevaron, Sí. como lo que le pasó a Margarita, que se la llevaron para Nicaragua por orden de Chávez. Ah, bueno, allá para Nicaragua, yo pensaba para dónde. Esta quién sabe para dónde. Pero la realidad es que Venezuela está tan empobrecido que ese estadio lo inauguraron, bueno, porque ya está listo, ¿sí? Pero Maduro tiene 10 años en el poder. Y esto lo comenzó Hugo Chávez, Ujú. y casi lo terminó antes de morir. Pero el punto real es el empobrecimiento, porque no hemos encontrado una forma de construir los venezolanos para empezar el largo camino de recobrar prosperidad, que pasa por quitar las sanciones, obviamente, pero pasa también por esa energía Pero interna. un uso racional de los recursos es lo que más se impone hoy día, porque la gente está pasando hambre. Te vas a poner a inaugurar un estadio y te vas a jactar de ello. Entonces le dices a la gente que no la puedes aumentar, la gente no lo cree, pues. Bueno, la gente no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Porque la gente en estos momentos, en casi todo el mundo, en Cantón, está dedicada a sobrevivir. Fíjate, hablando de empobrecimiento, volvemos a la conversación, porque es interesante el tema del estadio. Acaba de hundir en el Atlántico la Armada y la aviación brasileña un portaaviones de los años 50 de Francia con restos nucleares. Eso no ha sido noticia, porque a Francia cómo la van a quitar de estar contaminando, por Dios. Sí. Pero el punto real es que Francia, la poderosa Francia, no tenía fuerza armada para hundir su propio portaaviones, tuvo que pedirle el favor a Brasil. Imagínate. Entonces, en Venezuela está en la misma condición, ojo, y Cuba, la poderosa Cuba, en deportes, mira la paliza que le dieron los leones a estos cubanos, porque, y eso es bueno en el análisis liberal que nosotros hacemos, el capitalismo tiende a enriquecer el mundo y enriquecer todas las actividades, incluyendo el deporte. Así es. El capitalismo ha logrado que el deporte sea algo de punta tecnológicamente, Sí. a lo que los cubanos ya no pueden ni siquiera aspirar, porque ellos dedicaron gran parte de su presupuesto al deporte cuando la Unión Soviética los ayudaba. Pero hoy en día, que dependen de sus propios logros, no pueden. Y no pueden con los leones, porque a pesar de lo empobrecido que está Venezuela, nosotros tenemos jugadores de grandes ligas. Y tú sabes que hoy en día un pelotero es lo mismo que un futbolista. Un futbolista de hoy es mucho mejor que los de hace 30, 40 años. Y no Claro, anda con claro. cuerpo. Hay otras tecnologías, otra forma de alimentarse, otra forma de entrenar. Eso es
atletas y son unos tipos fortísimos y le sacan la sangre de vez en cuando y se lo vuelven a poner y los llevan a que entrenen a muchos metros de altura para que el sistema cardiovascular funcione mejor en el momento. Lo prueban en todas las condiciones ambientales habidas y por haber, sí. Correcto. Entonces esa gente pues, se ha quedado atrasada y nosotros vamos por el mismo camino. Porque fíjate que poco a poco el gobierno nacional se ha ido desligando de la Alianza Occidental. Yo creo que no fue un error de Venezuela, yo creo que ahí ha fallado sobre todo los Estados Unidos de América, que abandonaron lo que ellos llamaban su propio trasero. Bueno, ANLO se lo dijo a Biden aquí, le dijo, tiene que ocuparse un poco más de estos países hacia abajo porque los tienen abandonados hace más de 10 años. O sea, yo no sé en función de qué lo dice ANLO, porque de verdad que... No más, porque un gesto como el, por ejemplo, del presidente Kennedy, que incluyó a Venezuela, que era un país muy rico en ese momento comparado sobre todo con los otros en Latinoamérica, en la Alianza para el Progreso, y por eso hubo una clase media venezolana que pudo adquirir su apartamento sí. a intereses invariables y durante 30 años incluso para pagar. Y pasó una clase media, que es el motor que mueve la historia en el capitalismo. Claro. Porque mientras se pare la historia, va a suceder lo mismo en la Unión Europea. No, y que el que llegue, el criterio, Domingo, de que el que tiene casa propia tiene inclusive una empresa, porque dentro de su casa puede producir y generar cualquier actividad productiva y rendidora, si lo quiere, ¿no? Y hoy en día que viene un futuro de emprendimientos. No, y sobre todo del trabajo por internet, máquinas que te producen en el sitio lo que en otro espacio se está diseñando, las fotocopiadoras de 3 dimensiones, todo eso, pues va a cambiar el mundo y está cambiando el mundo. Lo trágico en el caso venezolano es que ni siquiera hay discusión ideológica, porque estamos discutiendo, como lo veo yo, en los audios del gobierno que se quedaron anclados en el marxismo del siglo XIX, que para ellos incluso la China está cometiendo pecados desde hace tiempo, y unos muchachones de la generación del 2007, que fue la primera generación política con Venezuela, salta a la calle sin un programa, sin una ideología y sin una propuesta, porque ellos saltaron a la calle unidos por la defensa del Canal 2 sin saber ni siquiera qué era lo que estaban defendiendo, ni por qué, ni por qué basamento. Sí. Sin meterme a discutir si tenía razón el gobierno en quitarle la concesión o no. Entonces, esta generación de la oposición es la que ha robado a mano suelta con el interinato, es la que miente a cada rato, como la del gobierno que también te está mintiendo cuando dice que aquí todo se arregló. No, sí. No todo se ha arreglado, ni nada se ha arreglado. Tuvo que llegamos casi a un piso, porque ya caer más abajo es como más complicado, y porque el resto del mundo está empezando a sufrir los embates de la Agenda 2030, que quiere llevar el mundo a una especie de edad media de los ricos y los pobres, muy ricos y muy pobres otros, y que también acabar con las rutas tradicionales y irse todo a Internet, que es lo que han logrado. Europa está pasando por un problema muy grave. Incluso España, que se había negado a apretarse el cinturón, ahora que no le han ofrecido, digamos, producir la inflación, y como España,
Ahora, sufriendo la inflación, ya sufriendo la carestía y la dificultad. sí, Domingo, pero tenemos también una población comparcera. Fíjate que una entrada para el juego de esos, la más barata creo que es 28 o 30 dólares. Bueno, y si la gente se está quejando de que no gana nada mensualmente, no llega ni a la mitad de ese monto. O sea, ¿cómo es que van a 5, 6, 10 juegos continuos pagando 30 dólares? O sea, ¿de dónde lo sacan? ¿Cómo cubren eso? Sí, pero estos cargos yo no creo que le quepan más de... Ahí yo no Hablan de, creo que... hablan de 17,000 personas, pero yo no sé si es verdad. Por eso puede ser a lo sumo 15, porque el universitario, para metiendo a la gente apretada, llega a 10, ¿no? Ponle 20 incluso, 20.000 en una ciudad como Caracas, que con toda la diáspora que ha habido, debe tener 2, 3 millones de habitantes, pues no es tanto tampoco. Bueno, No es tanto. Lo mismo que los que van a comer a las Mercedes. Yo vivo en las Mercedes, yo vivo en el Manhattan Criollo, pero ¿cuántos son los que entran en un restaurante realmente en un día? No pasan de 50, 100 bueno, los típicos, lo que llaman enchufados, será, los que están bien ubicados, ¿no? No, y no solo bien ubicado, es que mira, Venezuela tiene un problema muy grave que es mental. No, nosotros como sociedad, no me excluyo. Que tenemos el complejo de que nos vean como niños. Ujú. Y entonces para vencer ese complejo, no es que nos superamos ni que nos tengan que ver con alguien que sabe nada, que se destaca en cual actividad, sino en lo que gastamos. Entonces yo conozco, en estos días he visto mucha gente, perdón, vendiendo cosas que nunca habían querido vender, pero no se sabe ni para qué las compraron. Entonces ahora se dan cuenta que lo que pagaron en una época no vale bien ni la décima. Mm. Pero eso es parte de lo nuestro y es latinoamericano. Yo Sí. recuerdo yéndome a México, donde tú estás en este momento, una película, creo que fue de Miguel, no recuerdo de quién, de uno de los grandes españoles, que fue muy criticada en México porque en un barrio pobre aparecía una cama de bronce muy bella, ¿no? Y Mm. entonces el director le dijo, no, 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 es que yo no lo inventé. Yo ambientándome en lo que iba a ser la película, visité muchísimos barrios y en uno me encontré una casa muy pobre, una cama de esas que se las habían regalado, quién sabe. Y me voy a los recuerdos de ese, esa fecha del Caracato, cuando fui a retratar a mi pareja, que trabajaba en la gobernación del estado Miranda, no, nadie quería ni Julio, me costó mucho trabajo llegar hasta allá. Y era una señora viejita empujando una especie de apagador, un espejo. Y entonces me pidió la cola. Yo le dije, mire, nunca lo vi, pues yo se lo llevo, ¿dónde va? La llevamos. Y por el camino me dijo que es que esa era una coqueta, así la definió, y que ella nunca había tenido en su vida una coqueta. Obviamente se la había robado. ¿Para qué necesitaba una coqueta? Vengo a saber. Este es un país loco, mira, con esta crisis y esta falta de dinero, por primera vez hay oficina o negocio donde venden carros Ferrari. Sí, en plena crisis. Había Sí. un distribuidor Ferrari en los años 50. Después nunca hubo, ni en la mejor época de Carlos Andrés Pérez uno, cuando le entró un realero también al Guillermo, nunca. Si acaso Ahora trajeron tenemos, de esas características, si acaso trajeron los Cadillacs presidenciales, pero eran carros blindados, encargados especialmente, pero para el común de la gente eran los carritos Chevrolet y Ford y todo lo demás. y cuando Pérez Jiménez te podía importar lo que quisiera, Ferrari nunca montó aquí una oficina de venta, ni tampoco, bueno, Rolls Royce sí tuvo una en Sabana Grande, pero era por algo muy especial, porque Raymond Smith, que era el representante de esa época de Rolls Royce,
también vendía armas y había sido quien le había vendido una serie de armas británicas a Venezuela. Porque es bueno recordar que Estados Unidos en esta época es mucho más responsable que un presidente como Dwight Eisenhower le había negado y había vetado la venta de armas a Venezuela bajo el argumento de que Venezuela era muy importante en petróleo y ellos nos lo vendían y que no deberíamos gastar en armamento porque eso haría falta para el desarrollo social y económico. Entonces, Ni siquiera ese argumento compraron los nuestros, que no era malo. exacto, exacto. Sí. Ahora, Venezuela, además, no es solo de ahora, ni es del petróleo. Cuando uno analiza que en el centenario de Simón Bolívar, Guzmán Blanco se trajo desde Europa los 4 mejores chefs de París con vituallas y todo en un bar. Bueno, aquí está dando gripe. Ya veo. Cuídate eso. Y eso fue un país empobrecido por la guerra federal y por la independencia. Claro. Y porque no habíamos sido virreinato, éramos una gobernación elevada, capitanía general, en 1778. Sí. Entonces, es algo absurdo. Eso no ocurrió ni en México, ni ocurrió en Brasil, ni siquiera en Colombia, ni en Costa Rica, en ningún lado. Entonces, los venezolanos tenemos algo. Yo creo que a los venezolanos llegaron los españoles más rocamboleros del mundo. No, y luego como nuestros ejércitos realmente llegaron hasta Bolivia, quisimos quitarnos encima el San Benito de Simón Bolívar, que digo que esto era un cuartel. Sí. Entonces, pues, para no ser cuartel, hay que destacarse en lo físico, lo que se ve en el carro cerrado. Sí, la apariencia aristocrática, apariencia. Exacto. Mira, Domingo, pero dentro de este mare magnum de cosas y este pandemonio que estamos viviendo en Venezuela, que sí, que no, que hay real, que no hay real, entonces fomenta una reunión en Margarita con la OIT, Fede Cámara, el gobierno y los gremios. Y resulta que yo creo que fue a pasear a ver si era verdad que Margarita estaba floreciendo, porque del resto no llegaron a ningún acuerdo tampoco. Bueno, esos son unos gremios muy medio sinvergüenza, porque uno puede detectar o amar a Nicolás, pero Nicolás tuvo fábrica y tiene fábrica y ha logrado exportar el producto. Pero, ¿cuál es el producto del señor Jorge Ross? Que fue el Vamos a hablar claro. fue a representar, sí, él fue a representar al sector empresarial. Claro, pero él era, el padre de él era enchufado de la corporación de Guayana Vaya. y tenía un cupo de aluminio, el cual nunca lo convirtió en olla o en artículo de venta, sino que lo vendía. Vamos a hablar claro. Claro. Y cuando muere el padre, queda él, que fue financista de Red Delante y la causa de él, pero representantes empresariales. Aquí podría ser lo que están todavía en pie, algunas industrias que quedan en el sur y los agricultores andinos que surten de verdura a garaje. Pero gente que lo que es monopolista de los valores de un gobierno determinado, como el señor Gómez. No creo que vayan a ir a resolver nada patrióticamente. Además, la OIT no venía tampoco a fijar el salario mínimo. Nuevamente, la OIT venía a montar una regla y están dándole largo. Acaban de firmar algo que se llama poner de acuerdo en el que escoger una metodología.
como si la metodología te diera una mejor solución. Ese es otro engaño del siglo XX que lo seguimos repitiendo. Exacto. La metodología, mira que... Pero mira, Domingo, los pagos dignos y correspondientes para un trabajador, para un profesional, para un técnico, para un operador de lo que sea, y hasta para un barrendero, los salarios vienen dados en función de que tengas un plantel productivo robusto y sostenible en el tiempo. Pero primero tiene que dedicarse Claro, a darle garantías y seguridad jurídica a la gente para que invierta de nuevo y devolverle lo que le quitaste bajo ciertas condiciones, empresas y fincas y toda esta cantidad de cosas que mal que bien eran productivas, y ponerle unas nuevas condiciones, pero que son los que saben operarlas porque la manejaron durante decenios. Entonces no se quiere llegar a claro. acuerdo con ese tipo de gente tampoco. Entonces, ¿con quién? Las nuevas generaciones no están preparadas para capitanear ningún tipo de negocio, sino el del chanchullo. No, ni creen que aquí yo vaya a mejorar las cosas porque las estadísticas últimas de Naciones Unidas dicen que la mayor parte de los que están saliendo de Venezuela para Colombia como migrantes, óyeme, son adolescentes y jóvenes. Ujú. No es de joven de 23, 26, no, adolescente de 18 años, Sí. que se dan cuenta que a lo mejor en otro país lo van a explotar, lo van a tratar más, pero tienen algún futuro. Ujú. No creen en los cuentos de cámara, ni el señor Roy, ni el señor Maduro, de ninguno de ellos. Sí, sí. Pero ellos serían los llamados a reemplazarlos y a hacer propuestas realmente coherentes y futuristas. Pero es que esta juventud tampoco se preparó ni académicamente ni en la práctica en ninguna función que podamos decir que fue destacada. Llegan a la política, oye, con rango de presidente del partido tal, secretario general de no sé qué, presidente de organización, jefe de logística. Oye, pero momentico, y esos talentos, ¿por qué no los ponen en función de empezar a levantar la economía, pues? Pero es que mira, a mí no me gusta ver por el retrovisor, porque eso no soluciona nada. Pero esta juventud, la generación del 2007, no tenía líder. No tenía líder, Muchos, no. Exacto. muchos de ellos yo los formé. Yo Goicochea lo tuvimos en mi casa y en la oficina de un amigo varias semanas instruyéndolo. No sabían nada, no tenían nada y después se vendieron al dios del dinero, Al Dios del dinero, de sí. la vida fácil. Sí, porque En cambio, la retórica sí la manejan con una maestría bárbara. Aprendieron a decir embuste tempranito mismo. exactamente, y a darse cuenta que eso no les causaba ningún daño, es un embuste, ser No, pero impuntuales. ojalá que fueran mentiras piadosas, que son mentiras que hunden al país, porque lo comprometen, porque lo Sí. enredan cada día más. Bueno, mira lo que le ha costado a la misión mental interinato, que el gobierno lo ha dejado porque calcula que le conviene para mantenerse en el poder. Claro, Porque en un país serio el señor Guaidó estaría preso hace rato. sí. Estarían presos todos, unos y otros. Vamos a Sí, estar no, claros. no. Bueno, nosotros ponle que el gobierno no se va a poner preso a sí mismo. Pero alguna instancia tiene que haber que los ponga presos también, a la larga, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Porque entonces Bueno, se repite y ha, se copian empe- el ejemplo. ha empezado a ver, por ejemplo, yo veo que el fiscal general de la Nación, que hace poco dice que lo trataron de asesinar. Bah, bah, por favor. Ha metido preso unos cuantos militares que estaban matraqueando en las Nicaragua y desde el mes de diciembre de la matraqueadera, me dicen los mismos productores andinos, ha bajado, no hay prácticamente. Ojalá. Y eso se ve en los precios. Es increíble, algunos precios han bajado en los mercados. Sí, Pero eso la es matraca en interesante. carretera era un factor encarecedor de todo. No, y además es un factor que claro con todo, porque fíjate, aquí se hicieron dos puentes sobre el Orinoco
bajo la premisa que toda la producción industrial de Brasil, perdón, del oeste, perdón, iba a salir por Venezuela. Sí. ¿Y por qué Brasil construye una carretera, además por razones geopolíticas, por Guyana? Porque pues por Guyana están sacando esa producción y no hay matraqueo, no hay cabana. Okay. ¿Por qué se mete el ELN colombiano que ha estado aquí en el Guayana y que lo ha dejado allá en la Guayana a Guyana? Porque se da cuenta que si no están matraqueando a los camineros brasileños, los guyaneses, a lo mejor ellos pueden. Claro. Esa es la razón. Sí. En la cual se mete en una zona selvática donde prácticamente no hay luz. Y los Yanomami se están muriendo de hambre, ¿vale? Sí, pero ahí también hay que hablarle claro, no solo al indigenismo, sino también a los propios indígenas. Sí. Porque el indígena que sobrevive puede, bueno, el que se adapta, el que anda en vivir en vez de taparrabo, el que empieza trabajando muy modestamente, a lo mejor llega a acumular dinero, que los ha habido en algunos casos aquí en Venezuela. Sí. Pero yo veo que todos los que dicen que lloran por los indígenas, empezando por Carlos Acuyo, no son capaces de irse a vivir allá con ellos. Claro. Yo recuerdo cuando tomaron hace muchos años una campaña contra las nuevas tribus, porque esa gente partía, pues, Sí, ideología religiosa. Sí. Evangélica. Le hicieron la vida imposible hasta que lo sacaron. Exacto. ¿Y quiénes fueron los damnificados entonces? Los Yanomami. No, allá no, todos los indígenas donde ellos los ayudaron. ¿Por qué? Porque al irse las nuevas tribus, los americanos, se acabó los antibióticos, se acabó la ambulancia aérea para un caso grave llevarse a un indígena y tratarlo, Sí. y se acabó incluso el haber hecho el alfabeto en la lengua de luz. Así es, así es. No, y los enseñaron inclusive a trabajar ordenadamente. Les daban programas de salud y vacunación contra las enfermedades de la selva. Una cantidad de cosas, ¿no? Mira, hay ejemplos, lo que pasa es que la gente no ve que no tiene tanto que ver ya con las nuevas tribus. Viajemos en Estados Unidos, donde comenzó la gran explotación petrolera en Venezuela. Durante muchos años, antes de que llegara el despelote que hay en este siglo, las haciendas del sur tenían las cercas derechitas, paraditas y con el mismo tipo de estantillo y alambre, Sí. como hechas con un teolito. Mientras las haciendas llaneras había partes que no tenían alambre, parte que era de madera, de palo, otro de acero, de todo. ¿Cuál era la diferencia? Que la mayoría de los que empezaron a comprar tierras para ponerla a producir en el sur habían trabajado con las petroleras yanquis y británicas. Aprendieron la disciplina. Así es, así es. Sí. Y fíjate que los primeros que pusieron en piscicultura en gran escala en Venezuela fue en el Zulia. Y eran empleados que habían sido ya jubilados de la petrolera. De las petroleras, sí. Yo me recuerdo que yo trabajé en la General Motors, una vez se lo comenté a un colega, y esa gente, la recomendación que le daban a los trabajadores era, métanse, organicen equipos deportivos para que eso les permita despejar la mente después de salir de un trabajo que es agotador. Ellos mismos están conscientes pues, de que trabajar en una fábrica y en cadena
no es cualquier cosa. Y sin embargo, pues le daban las recomendaciones que cupieran para que la gente por lo menos supiera soportar la fatiga y superarla, pues distrayéndose en cosas sanas, ¿no? Con esto me regresa al comienzo de conversación con el estadio, Sí, para ir porque redondeando, para ir redondeando. está bien, pero es que el béisbol es una actividad privada, los equipos son privados y los Leones de Caracas durante mucho tiempo, no sé si todavía, son propiedad de Gustavo Cisneros, uno de los hombres más ricos de Venezuela. No sé, yo creo que él vendió Sin eso. embargo, Pero bueno, ok. yo creo que lo vendió también, Sí, por eso digo que no sé. sí, Pero todos los estadios son hechos por el gobierno. sí. Ni siquiera en el mantenimiento ellos se meten. Cuando tú ves en otras sociedades que han sido prosperas en el área de la cultura, para salirme del deporte, el Carnegie Hall lo hizo uno de los hombres más ricos del mundo, de su época, Carnegie, Sí. el Comodoro. Pero hay una complementación en eso, Domingo, y yo creo que es válida esa Ajá. complementación, es importante, porque ahí se demuestra que el sector público y el sector privado pueden trabajar combinadamente en cosas que enaltezcan al individuo, que lo formen, que le den cultura, y ese binomio ha funcionado bien en muchos aspectos en Estados Unidos y también en América Latina, si a ver, vamos, en algunas ocasiones, ¿no? Pero es que ese estadio nuevo, de inaugurar, yo no veo por qué razón un estadio super profesional tenga que estarlo manteniendo el gobierno central o el de Caracas. Bueno, no, alquíleselo. Exacto. O entrégalo en comodato a los equipos de béisbol, a las federaciones regionales, que todos paguen Sí, algo para utilizarlo cuando lo quieran utilizar así es, y darle mantenimiento pues, para que dure así. el tiempo. Y Es- con ciertas reglas, porque ese no es un estadio donde me voy a poner yo a una chapita y a chapotear. no te Es extrañe, una cosa. cualquier día lo habéis invadido, para que sepan. Bueno, si lo dejan destruir, no lo dudes que en la mitad van a construir alguna cosa que después será no. Bueno, Le abren un hueco en la pared y por ahí quieren entrar y salir. vamos a hacer, Ojalá que vamos no a, lleguemos a eso, vamos a pero hacerle no, seguimiento, vamos a hacerle seguimiento, porque ya estamos acostumbrados a que esas cosas que se inauguran con tanta pompa a los 15 días, a los 3 meses están en el suelo, porque no hay es que el cultura. mismo cuento de la Universidad Central, en la Universidad Central de Gómez Jiménez, Y en el lomito ese estadio se ha mantenido porque la Universidad Central de Venezuela lo asumió y mal que bien de vez en cuando lo retoca un poco para poderlo alquilar cuando hay eventos de gran envergadura, pues. Pero si no, no se lo alquilara a nadie. correcto, pero yo me refiero al área dental que llaman, Sí, que cuando Televisión había empezado a construir ahí un edificio que iba a tener 45, 60 pisos, nunca se terminó. sí, Esa área dental en el lomito de Caracas, la Universidad Central estuvo incapaz de hacer nada en Caracas, nada, sí, 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 bueno, ha porque habido, cada vez que iban a hacer algo, retornaban claro. 3 o 4 estudiantes ociosos. Pero fíjate que fueron propósitos fundacionales, bien intencionados y más o menos con definiciones claras, pero en el camino todo se tuerce, y que ese es el problema que tenemos, que no hay mística, no hay vocación de servicio, de mantenimiento, de preservación de las cosas, sino es cómo me aprovecho de ella con el menor esfuerzo y con la menor inversión. Y ese es el problema que tenemos. No, y no hay criterio, porque si hubiera criterio, porque de buenas intenciones, de verdad que está inventado también el ensueño. Sí, Pero si hubiera criterio, alguien a las alturas dice, no, un momentito, un recto, esto no tenemos dinero para terminar, vamos, vamos a crear una alianza lo quiere una terminar, y si alianza con no, alguien, vamos a claro. ir, claro, con la empresa privada, o la Exacto. empresa privada, ¿quién más? Sí, sí, así es. Pero bueno, mira, Domingo, estamos en una circunstancia que no es Bueno, nueva, que no termina de clarificarse, que la gente no quiere entender que los errores cometidos hay que subsanarlos, superarlos, para poder enrumbarnos. Entonces, tanto en el sector público como en el sector privado y en los sectores políticos,
Definitivamente el empecinamiento es torcer cada día más las cosas en lugar de buscar aproximaciones y entendimiento. Nosotros la vamos a seguir alentando desde aquí porque yo creo que no cometemos ningún error en cuando le señalamos faltas a uno y faltas a otro. Por el contrario, lo hacemos para que de alguna manera se persuadan de que la gente los está rechazando es por eso, pues por su inconsecuencia, por su falta de criterio para ordenar las cosas. Y bueno, aquí nos mantendremos en Radio Victoria Ojo con Eso Televisión toda la semana contigo al revés y al derecho, porque por eso tiene ese nombre, porque es que las cosas andan al revés y al derecho y no terminan de coger el centro. ¿Entiendes? Sí, Alinearse pues en la dirección correcta y nosotros vamos a empujar desde aquí a que se logre, ojalá que lo obtengamos. ¿Ok? Así que el bueno, próximo, te hago un comentario al final. dime. Al revés y al derecho era la columna de los servidentes. Ah, no Porque sabía. te pido mi nombre. Bueno, yo se la cogimos, pues. No, no, no. Él se copió de la mía, pero la puso al revés. Ah, bueno, bueno. Entonces ahora para que respete, aquí le estamos dando el verdadero sentido a esa frase. Sí, sí. Él la usaba un poco camaleónicamente, nosotros la usamos con la verdad por delante. Pero se copió, pero como la yo anterior no podía robarme el tiempo. Un abrazo, Domingo. Cuídate. Un abrazo fuerte. Hablamos la próxima semana. Si hay necesidad de hablar antes, hablamos, pero ahorita de momento yo creo que vamos bien. Por supuesto. Yo estoy saliendo de una gripecilla de esas que caen cada rato aquí. Sí. Hoy el audio sí estuvo bueno, ¿viste? El audio estuvo parejo. Ya lo voy a montar y te lo mando. Pero estoy mejor, tan mejor que el otro día estuve con mi amiga la burla de mi tierra. Sí. Bueno, tranquilo. Ok, un abrazo, pues. Fin de semana. Termina de pasar bien. Vale, suerte. Gracias. Igual. Chao. Cuídese.